hermanos, vamos a continuar con el último tema del día de hoy. Vamos a continuar ahora con la obra del Espíritu Santo en el creyente. En el creyente. Este es un tema también que nos va a servir como transición para introducirnos al tema de soteriología. Nos queda un tema más de neumatología que lo vamos a desarrollar las 2 primeras horas, si Dios lo permite, el día de mañana. Queda pendiente el tema de los dones espirituales. Pero este tema sirve como les dije, como transición al tema de la soteriología, porque, digamos, es un tema. Este tema es el corazón, digamos, el corazón soteriológico de la neumatología, ¿no? Ya que el Espíritu Santo no solo opera en la iglesia de manera colectiva, sino que opera individualmente la redención de Cristo al corazón del creyente, hermanos, ¿ok? O sea, cada uno ha tenido una experiencia espiritual basada en principios eternos. Esta experiencia es la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo hace efectiva la gracia soberana del Dios Trino. Entonces, desde el Espíritu Santo, ¿no?, nos da la gracia del Señor desde la regeneración hasta la glorificación. La obra del Espíritu Santo en el creyente es la aplicación personal en la economía salvífica trinitaria. De nuevo, hermanos, esa palabra, ¿no? Economía. Y ya que tienen el diccionario, pueden ver las acepciones de esta palabra, porque hay varias palabras o varios términos que se adjuntan a esta palabra, ¿no? Economía. Para los que tienen el diccionario, no lo busquen con E, sino con O. Es oeconomía, de oikos, ¿no?, de casa. Entonces, ahí, ¿no?, el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo regenera, sella y santifica. Vamos a repasar esto de la economía de Dios leyendo Efesios 1:4, a partir del Efesios 1:3. Y si ustedes se dan cuenta, este texto es una alabanza a Dios, ¿no? Bendito sea el Dios, ¿no? Alabado sea Dios. ¿Quién? Dios el Padre, que nos bendijo, Dios el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando termina la sección, digamos, del Padre, termina con una alabanza. Miren lo que dice acá: para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego transiciona a la parte en donde habla de la obra de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ha hablado del amado, ¿no? El amado es Cristo. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y en el 12 dice: a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y finalmente habla el versículo 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ven la obra inseparable de la palabra con el Espíritu Santo, miren, con la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? 3 veces
para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza. 3 personas, un solo Dios, la economía. Entonces bíblicamente esta obra es íntima y transformadora, descrita como morada interna y renovación del hombre interior. Esa es la obra del Espíritu. Es una obra interna, es una renovación constante del hombre interior. Vamos a Efesios 4:23. Dice así: y renovaos, desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, hermanos. Por ejemplo, Agustín en Confesiones describe al Espíritu como el autor de Dios, ¿no? Como el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5, restaurando la imagen de Dios, es decir, santificándonos. Esta obra no es una obra irracional, sino que es racional, es experiencial, que afecta tanto el intelecto como los afectos y la voluntad. Es decir, el Espíritu Santo nos mueve en lo absoluto, todo nuestro ser, todo nuestro ser. ¿Qué dice el Catecismo de Ortodoxo acerca de el Espíritu Santo? Miren lo que dice acá. Y el Catecismo Ortodoxo enfatiza en este contexto también, ¿no? El aspecto económico. ¿Qué crees acerca del Espíritu Santo? En primer lugar, Él, así como el Padre y el Hijo, es Dios eterno. En segundo lugar, me ha sido dado personalmente. Personalmente. Es decir, somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes es el templo del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos en nombre de Cristo, somos esa asamblea, ¿cierto? Ese tabernáculo. Pero también somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Por fe verdadera, y miren, para que por fe verdadera me haga compartir en Cristo todas sus bendiciones. Ahí está la obra descrita de manera simple y sencilla, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él nos comunica, nos comparte en Cristo todas las bendiciones. Por eso que cuando pensamos en Efesios 1:3, ¿qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, también debemos pensar no solo en ese Padre que nos da esas bendiciones, no solamente en ese Hijo en quien en virtud de nuestra unión con Él, vienen estas bendiciones, sino que también hay que pensar en el Espíritu Santo, que es el agente que aplica esas bendiciones, que hace también, me consuela y permanece conmigo para siempre. Me consuela, ¿no? Él es el consolador. Él es el consolador y es un sello eterno, hermanos. El Espíritu Santo no puede dejar de habitar en el verdadero creyente. No puede. Ningún cristiano puede decir que es cristiano y decir a la vez que no tiene el Espíritu Santo porque no ha hablado en lenguas todavía. No. No, hermanos, cuando tenemos una experiencia espiritual verdadera con Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo. Y en Cristo tenemos toda la bendición espiritual. Y dentro de esas bendiciones, o sea, el Espíritu Santo nos da las bendiciones, nos comunica las bendiciones, pero a la vez, Él mismo es una bendición espiritual para nosotros. Y viene en paquete completo. No hay que falta algo. No hay, hermanos. Entonces, sería bueno que se aprendan de memoria, ¿no? Esta pregunta y respuesta. Les recomiendo leer catecismos. Los catecismos han sido hechos para repetirse, memorizarse. Catecismo viene de la palabra catequeo,
que significa repetir, 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 ¿no? Y es una buena manera de aprender doctrina. Y si quieres em, tener una declaración doctrinal y a la vez no meramente doctrinal, sino también íntima, apréndete esta pregunta y respuesta, porque ahí habla, ¿no? El Espíritu Santo es Dios eterno, pero también me ha sido dado personalmente. Ahí vemos la trascendencia de Dios. Dios es trascendente, es decir, Dios está separado de su creación, no es igual a la creación, pero a la vez está tan y tan unido a ella en Cristo Jesús, por supuesto. Nos ha dado personalmente, además, nos consuela. Cada vez que abres la palabra del Señor y recibes una consolación, ha sido el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Cada vez que has tenido alguna inseguridad en tu corazón, cada vez que el predicador, cada vez que los pastores aquí están enseñando y predicando, y en tu corazón hay una convicción de pecado, hay una convicción de seguridad, el Espíritu Santo te ha abierto la mente para ver algún pecado con el cual deberías estar luchando, es un consuelo para ti, porque en Él hallamos la fuerza, la fortaleza, y además permanece conmigo para siempre. Me gusta el catecismo ortodoxo porque es bastante personal. Habla en primera persona. Permanece conmigo para siempre. ¿Qué más podemos ver? Esto en términos amplios. Ahora vamos a ver ciertos aspectos de la obra del Espíritu Santo. Aquí he tomado entre el Catecismo Ortodoxo y la Confesión de Fe de Londres, la segunda Confesión de Fe de Londres, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo inicia su obra? Por supuesto, en la eternidad, Dios ha elegido a aquellos que van a ser salvos, ¿cierto? En la eternidad, ¿no? Pero ya hablando propiamente en, en esa obra que se da y se efectúa aquí en la tierra, esa obra comienza con el convencimiento al pecador en el llamado irresistible a la fe. El llamado irresistible a la fe. La obra del Espíritu Santo en el creyente es la aplicación personal. Entonces, el Espíritu Santo inicia su obra con el llamado eficaz, hermanos, con el llamado eficaz. Juan 16, 8 al 11 dice, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta no es una mera persuasión moral, no significa simplemente que diga, hoy sí soy malo, pues no tengo que hacer las cosas bien. Es un convencimiento en el que nos humilla y no nos deja lugar al moralismo. Es decir, bueno, sí soy malo, voy a tratar de ser bueno. Es una obra en la que decimos, estoy sin escapatoria. No soy bueno. No hay uno solo. Y solamente mi salvación está en Cristo. Ese es el verdadero llamado, ese es el verdadero convencimiento. No es simplemente la convicción de una culpa, sino que es una convicción sobrenatural que revela la culpa ante Dios. Como hemos leído en Hechos 2:37, dice, compungidos de corazón. Compungidos, ¿no? Podemos ver a la luz del contexto que esa compunción fue como dice, esa tristeza de Dios que viene de Dios. Hay una tristeza del mundo y una tristeza de Dios, una tristeza que trae condenación y otra tristeza que trae consuelo. En el llamado eficaz, 2 Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó con llamamiento santo. Vamos a leer 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Dice así, desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó
nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Este llamado no es un llamado a ser meramente moral, porque aquí la Escritura nos dice que ese llamamiento santo no implica o no está conforme, no es según nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese llamamiento santo. Un llamamiento que solamente el Espíritu Santo puede hacer. También Romanos 8:30. Romanos 8:30 habla de un llamado en el que hay eficazmente salvación. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a partir del llamado hay salvación eficaz. Una garantía de que efectivamente o eficazmente se nos da la gracia del Señor por el llamado espiritual. ¿Qué dice la confesión de fe de Londres? En el capítulo 10 dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien, en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente. ¿Por medio de quién? Por su palabra y espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos llama por medio del Evangelio. Recuerden, hermanos, Dios tiene fines, pero también tiene medios. El medio por el cual Dios ha determinado que los elegidos sean salvos es por la predicación del Evangelio y con poder del Espíritu Santo. No puede haber salvación sin predicación del Evangelio. Y no puede haber obra del Espíritu Santo sin esa palabra predicada. Dice, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, porque dice, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Porque ya hemos leído, ¿no? En 1 Corintios 2, las cosas para los impíos, las cosas de Dios son sin sentido. Recuerda, no sé si alguien aquí la primera vez que le evangelizaron fue la primera vez que se convirtió, pero normalmente es una y otra vez, normalmente. Dios puede hacerlo la primera, por supuesto que sí, pero en nuestros casos, en los casos que yo nací en un lugar en donde me llevaron a la iglesia desde el vientre, yo recién fui salvo a los 16 años. Y esos 16 años no paré de ir a la iglesia, escuchando la palabra, arrepiéntete, hasta que, como dice la confesión, en su tiempo señalado y aceptable, el Espíritu Santo actuó. El Espíritu Santo actuó de manera eficaz. ¿Por qué no me salvó a los 10 años, no? A los 7 años. Dios es sabio. Algunos se salvan a los 70 años y dicen, wow, cuánto tiempo desperdiciado en el mundo, ¿no? Pero Dios es sabio. Hay una frase de San Agustín que dice, tarde te amé. Era un sentimiento de Agustín, de que hubiese querido ser salvo antes, porque lo experimentado actualmente en la salvación es incomparable. Pero Dios es sabio, hermanos. El Espíritu Santo es sabio. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, ¿cierto? Por eso es que es el llamamiento eficaz, obra del Espíritu Santo, iluminándonos para comprender las cosas de Dios, ¿ok? Si tú le preguntas estás evangelizando, ¿cierto? Por más argumentos que tú le des, si no actúa el Espíritu Santo, esa persona va a continuar con su corazón duro. ¿Eso quiere decir que entonces no hay que evangelizar? No, porque precisamente
por medio de la predicación es que la gente se salva. Y ahí vemos la dependencia del Espíritu Santo en la evangelización. Tú no salvas, tú no conviertes a nadie. Es el Espíritu quien llama por medio del Espíritu Santo. Quitándoles el corazón de piedra. ¿Quién aquí es cirujano? ¿Médico cirujano? ¿Alguna vez ha hecho un trasplante de corazón? ¿Mm? Bueno, Dios hace ese trasplante espiritual que nadie puede hacer. Nadie puede hacer. Nadie puede cambiar nuestro corazón espiritual. Solo el Espíritu Santo. Renovando, miren, sus voluntades y su poder, y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Es decir, aquellos que han sido llamados eficazmente son capacitados eficazmente para ir en fe a Cristo. Es el llamado, el llamado. Luego está la regeneración, la regeneración. Dios llama, ¿no? Dios llama. Y una vez que escuchamos ese llamado o la voz del Espíritu Santo en las Escrituras es lo que nos llama a la vida. El Espíritu Santo regenera, dando vida espiritual y habilitando la fe salvífica. Habilitando la fe salvífica, hermanos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tito 3:5 dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 5, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué creemos nosotros? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Cada vez que leamos entonces ese texto, ¿no? Que nos dio vida juntamente con Cristo, pensemos en el Espíritu Santo. Él te ha regenerado. Miren lo que dice el catecismo de ortodoxo. Y estamos tan corruptos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados hacia todo mal. ¿Qué dice el catecismo? Sí, ciertamente lo estamos. Desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, todo está mal. Nuestra corrupción es total, es radical. Pero el catecismo no se queda ahí. Nos da esperanza, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Así como tú deseas, nadie pidió nacer, ¿no? Simplemente existimos, ¿no? Nuestros padres se unieron, nos concibieron y de manera instintiva, ¿no? El cuerpo hace que ya sea natural o en cesárea, pero nacimos, no fuimos conscientes. De esa manera, el Espíritu Santo nos lava o nos regenera, nos da nueva vida y nos hace hacer nuestros primeros pasos. ¿Tú te acuerdas se acuerdan, hermanos, cuando aprendieron a caminar ustedes? No, no se acuerdan, nadie se acuerda, ¿no? ¿Se acuerdan sus primeras palabras? No, fueron inconscientes, ¿cierto? De esa misma manera, hermanos, nosotros, probablemente, siendo ya regenerados, hayamos dado esos primeros pasos de manera inconsciente, pero cuando poco a poco crecemos, somos más y más apercibidos de lo que la obra del Señor ha hecho en nosotros. Pero es el Espíritu Santo quien nos dio, en primer lugar, vida y capacidad para dar esos primeros pasos. Ahora también el Espíritu Santo nos da la fe. Nos da la fe, hermanos. Nos da la fe. ¿Qué es la fe verdadera? Esto lo vamos a ver a partir de mañana en Soteriología, pregunta 21 del Catecismo Ortodoxo. ¿Qué es la fe? La verdadera fe no solo es un conocimiento y una convicción de todo lo que Dios revela en su palabra es verdadero, también es una seguridad profundamente arraigada. Y miren lo que dice aquí, creada en mí, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que puso esa semilla. El Espíritu Santo es
quien trabajó la tierra, y cuando se puso la semilla del evangelio, hizo que seamos buena tierra. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y el sembrador, ¿no? Tiró y algunos cayó en buena tierra, en mala tierra. La semilla es la palabra de Dios. La tierra son los corazones, distintos corazones de quienes reciben esa semilla. Pero fíjense, ¿no? Que la tierra no se labra sola. Si queremos buenos frutos de la tierra, hay que trabajarla, ¿cierto? ¿Y quién trabaja en nuestros corazones? ¿Quién trabajó en nuestros corazones? El Espíritu Santo, creada en mí por el Espíritu Santo, a través del Evangelio, que por pura gracia Cristo ha ganado para nosotros, no solo por otros, sino también por mí. Entonces la fe es producida por el Espíritu Santo, por gracia. El capítulo 14 dice así de la confesión: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben la capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente realizada por el ministerio de la palabra. ¿Ven? Por el ministerio de la palabra. Ordinariamente, es decir, de manera ordenada, es decir, Dios ordenó que a través de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo obre la fe en nosotros, por lo cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Entonces, no solamente el Espíritu Santo crea en nosotros la fe por medio de la predicación de la palabra, sino también que la fortalece, la robustece, la hace crecer constantemente, exponiéndonos a la palabra, a los medios de gracia, y también por la administración del bautismo y la cena del Señor. ¿Ustedes creen que alguien que no tenga fe y que se bautiza realmente se ha bautizado? No, ¿cierto? ¿No? Me he encontrado con personas que justamente estoy enseñando todos los miércoles en la iglesia el catecismo ortodoxo, estamos en los sacramentos y estamos enseñando acerca de esos temas, ¿no? Y pregunté, ¿realmente te has bautizado? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Tuviste fe en tu bautismo? Y una hermana, ¿no? En una misión que tenemos, dijo no. Y me contó, hermano, pastor, yo me bauticé, recuerdo, porque el pastor me dijo que tenía que bautizarme para poder servir en la iglesia. Y yo, como hija de padres cristianos, quería estar ahí, entonces me bauticé. Y a la luz de todo, ella tiene que bautizarse. Es decir, no se bautizó. No creemos en rebautizar, sino que ella simplemente no se bautizó, se mojó. Incluso yo también. En mi adolescencia fui a un campamento con 2 amigos. El último día del campamento llamaron a la gente que se quería bautizar. Yo realmente no tenía interés de bautizarme. Y los 2 amigos, uno de ellos decía, oye, anda, pues anda. Yo, "¿Pero para qué, no?". Y el otro, era una amiga también, dijo, oye, pero no lo molestes. Y como para decir, ya, bueno, ya. Me levanté y me paré y supuestamente me bauticé. Eso fue una mojada nomás. De igual manera, en la cena del Señor. Alguien que no tiene fe o alguien que no está en comunión con el Señor, alguien que no toma, alguien que no discierne bien el cuerpo de Cristo por fe, no está tomando nada. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, por la fe que nos ha dado, por fe vemos en los elementos, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Por fe, ¿cierto? El Señor dijo que el pan era su cuerpo, la copa era su sangre. No creemos en la transubstanciación y la consubstanciación, pero sí creemos que por fe nos nutrimos de la sangre y del cuerpo, ¿cierto? Pero es la fe producida por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos,
ahí también el Espíritu Santo fortalece nuestra vida espiritual en cada creyente. Claro, la advertencia es, en primer lugar, obviamente está hablando de un contexto cristiano, ¿no? Y ahora, como dice 1 de Pedro, ¿no? Si el juicio va a ser duro para los del pueblo, ¿cuánto más duro será para los impíos? Entonces, por ejemplo, si alguien se bautiza, incluso a sabiendas de lo que significa, pero sin fe, se está metiendo en algo grave, porque está teniendo por poco a ese gran sacramento. Igual en la cena del Señor, ¿no? Si nomás hay un temor en el creyente, en tomar bien la cena del Señor, en ponerse a cuentas con el Señor, con el hermano, hay un temor, ¿cuánto más juicio va a haber con aquella persona que tiene en poco el cuerpo y la sangre del Señor? Entonces es una advertencia para todos, ¿no? De hecho, en la iglesia primitiva, si no mal recuerdo, en algunas iglesias se tomaba la cena del Señor y les pedían a los que no eran creyentes a que se retiren. Y la cena del Señor es un testimonio de que solamente tienen comunión con Dios aquellos que están en Cristo Jesús. Es un testimonio para ellos, ¿no? Es una advertencia también de que si no están en comunión con el Señor, se van a ir al infierno. ¿Mm? Entonces, sí, es una advertencia tanto para los creyentes en continuar en comunión con el Señor y tanto para los impíos para hacerles notar que no están en comunión de ninguna manera con el Señor. Nosotros la Iglesia Católico Romana, hay un término, bueno, no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero la Iglesia Católico Romana cree que en el sacramento en sí hay poder, independientemente de la fe. Por eso que ellos creen, ¿no? Que por eso que bautizan niños, por eso que no participan de la cena del Señor de manera correcta. O sea, prácticamente son como un talismán, ¿no? Como ven, si guardan ¿cómo se llama? Las hostias, ¿no? Ahí enmarcadas, porque creen que en sí mismo hay algo, pero no. O sea, ese pan y la copa no es nada en sí misma a menos que haya fe. Y eso lo produce el Espíritu Santo, ¿no? Igual el bautismo, ¿no? Un bautismo es válido cuando está el elemento del agua, está la fórmula trinitaria y la comunidad de fe, y el que se va a bautizar tiene fe también, ¿no? También el arrepentimiento. Ese arrepentimiento para salvación, dice la confesión en el capítulo 15, párrafo 3, ese arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Ahora, tantas personas tú les dices, oye, estás mal, estás pecando, y agachan su cabeza y dicen, sí, pues, ¿qué puedo hacer? Pero en cambio, este arrepentimiento es uno que se humilla y no ve otra solución sino solo Cristo. Aborrece su pecado, se aborrece a sí mismo y pide el perdón y fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, el arrepentimiento implica un afecto, una compunción. Ahora, miren cómo el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo nos da una información. Se te predica la palabra. Esa información va a tu intelecto, pero ese intelecto es tocado por el Espíritu Santo y lo comprendes. Comprendes que eres un malvado. Ahora, ese conocimiento de que eres un malvado hace que baje a tu corazón y te afecte radicalmente.
te ves a ti mismo como el peor de los pecadores, como dice Pablo. Yo soy el peor de los pecadores. Y no solamente hay un afecto de aborrecimiento, sino también una voluntad de pedir a Dios fuerzas para alejarse del pecado, y no solamente alejarse del pecado, sino caminar correctamente en los pasos de Jesucristo. Eso lo estimula el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Siguiente, también la santificación. Romanos 8:13. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La santificación no solamente implica la conformación de nuestra vida espiritual a la imagen de Cristo, sino también la mortificación, la renovación de nuestra mente, todo ello, la purificación. Hacemos morir la carne por el Espíritu Santo. Los frutos, el fruto del Espíritu evidencia su morada. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Señor, el Espíritu. Perdón, creo que ahí lo cité mal. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, el Espíritu. Perdón, creo que lo tipié mal. Pero es el Espíritu Santo quien nos lleva de gloria en gloria, transformarnos a la imagen de Cristo. Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es lo que nos impulsa a hacer lo bueno. En la confesión dice la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Por eso es que cuando hacemos una buena obra no podemos decirnos, ay, qué bueno soy. Cuando haces una buena obra, ¿a quién le agradeces? A Dios. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque me has impulsado a leer tu Biblia. Gracias, Señor, porque me has impulsado a orar. Gracias, Señor, porque me has impulsado a perdonar. Me has impulsado a tratar bien a mi hermano, a ser paciente, etcétera. Por eso que Pablo a quien le da gracias por la salvación de los creyentes, ¿no? Doy gracias a Dios. A Dios. Por ustedes, filipenses, por ustedes, colosenses, por ustedes, tesalonicenses. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, aquí está la otra parte, no deben volverse negligentes por ello, sino como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. El Espíritu Santo es la obra, o mejor dicho, la obra es del Espíritu Santo, pero conscientes de ello tenemos que buscar más esa llenura. Por eso que Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, busquen esa llenura. Pero es la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, la perseverancia. La perseverancia, ¿qué implica? Pues una preservación hasta el final, hasta la glorificación. ¿Ok? Hasta la glorificación. Bien, entonces, el Espíritu asegura, intercede y preserva al creyente hasta el fin. Hasta el fin. Como dice Efesios 1, 13 y 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía. La garantía de que Dios va a venir por nosotros, o de que cuando Jesucristo venga por nosotros vamos a ser transformados, es el Espíritu Santo, es el sello. Hay un sello espiritual, ¿no? En cada escogido del Señor hay una etiqueta espiritual que solamente el Señor puede verlo y que solamente la iglesia por los frutos puede ver de alguna manera. Pero es la garantía, el Espíritu Santo. Es el sello, hermanos, de que de principio a fin la salvación es del Señor. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Entonces hay un énfasis, ¿no? En la perseverancia como obra soberana del Espíritu. El Espíritu, si el Espíritu es el vínculo de nuestra unión con Cristo, entonces es una garantía eterna. La unión con Cristo es eterna y por lo tanto nuestra perseverancia o preservación y por lo tanto perseverancia va a ser eterna también. Aquí dice, y aunque capítulo 17 de la confesión, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Aunque pase todo eso, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Un creyente puede caer en lo más profundo, pero siempre va a ser levantado y restaurado por Dios. Hermano, tú no debemos desear llegar a ese punto, jamás. No debemos llegar a que el Señor nos endurezca tanto, que seamos como animales, como cuando Nabucodonosor se ensoberbeció tanto que Dios tuvo que disciplinarlo. Pero con todo eso, hermanos, la seguridad es eterna. Claro, o sea, si vemos a lo largo por lo que hemos dicho, ¿no? Las operaciones de Dios en su providencia las hace el Espíritu Santo, ¿no? Y podemos concluir, ¿no? Que fue el Espíritu Santo quien endureció el corazón de Faraón. Y así como endurece a los escogidos, les cambia el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Sí. Pero con todo, hermanos, el Espíritu Santo nos asegura nuestra glorificación. El mismo que nos llamó eficazmente nos va a glorificar. Por eso tenemos que estar seguros de ello. Y claro, la verdadera seguridad bíblica y espiritual no es aquella que nos vuelve negligentes. Si te estás volviendo negligente a causa de pensar que nunca vas a caer finalmente, entonces es una seguridad falsa, peligrosa. Hermanos, de verdad, tú no deseas llegar a ese punto. Pues debemos caminar en santidad. Pero con todo, hermano, siempre hay lugar a la restauración y a la esperanza del Espíritu Santo. Por eso que hasta el final, hermanos, desde el llamado, ¿no? Hasta la glorificación, es el Espíritu Santo quien nos asegura esto. Entonces, eso también refuerza las doctrinas de la gracia. Nos refuerza que somos incapaces, pero solo el Espíritu Santo, el poder soberano de Él, es poderoso para cambiar nuestras vidas. Hay una práctica, hermanos, a la luz de esta obra, debemos fomentar en nosotros una oración en el Espíritu. También debemos discernir el fruto del Espíritu Santo. Por eso que hay que, a los que dudan, debemos dar este mensaje. Para reflexionar, hermanos, a la luz de esta obra y del llamado a caminar en santidad, con la seguridad de que el Espíritu Santo nos va a preservar, ¿cómo vives en el Espíritu diariamente? ¿Cómo estamos viviendo en el Espíritu diariamente? ¿Consideramos estas cosas, estas verdades? ¿Hace cuánto tiempo, antes de ese curso, cuántas veces pensaste en el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Recuerdas el texto de Jesucristo cuando dice, y creo que ya lo repetí como 3 veces, si tú le pides al Padre el Espíritu Santo, Él te lo va a dar? La fortaleza, la sabiduría. Entonces, hermanos,
agradezcamos al Señor por su obra en nosotros. Agradezcamos que el Espíritu Santo ha garantizado nuestra salvación, nos ha dado iluminación. Si hasta aquí has aprendido algo bíblico, es porque el Espíritu Santo te ha guiado. Hermanos, por más aparentemente fácil que sea un texto, no lo vas a poder entender como Dios quiere que lo entiendas sin la asistencia del Espíritu Santo. Tu intelecto no es suficiente. Debe ser vestido con la gracia y el poder del Espíritu Santo.